Así que en la mañana de hoy vamos a seguir con el tema de la familia. Ya si tiene más preguntas acerca del divorcio, pues saca una cita con Juan y le hace preguntas. Ya se acabó el tema del divorcio. Hoy vamos a seguir con el tema de la familia, pero queremos hablar un poquito del perdón en la familia. Claro que el perdón aplica a todas las personas, a familiares, no familiares, a creyentes, a no creyentes. Pero hoy ver un poquito más el perdón, lo que es dentro de la familia, y ver lo que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla acerca de esto. Y quisiera comenzar con la definición de lo que es el perdón. Perdón. Perdón significa liberar, lo puse por las hojitas por ahí también, para que lo tengan. Liberar a una persona de la culpa y sus consecuencias, incluyendo el castigo. Usualmente también incluye liberar de la deuda o el castigo, pero contiene un acto de favor, un acto de compasión o amor con el objetivo de restaurar una relación personal rota. Hay muchas palabras aquí, muchas ideas. Comienza diciendo, ¿verdad?, que tiene que ver con liberar, que trae la idea de soltar. Y no es soltar desde un precipicio, ¿verdad? Porque a veces así nos sentimos cuando nos ofenden. Queremos soltar a la persona, pero desde arriba de un precipicio. Pero eso no es lo que dice aquí. Es soltar de la culpa, ¿verdad? Es no mantener esa ofensa que se ha hecho en nuestra contra. Es decir, perdonar incluye no seguir pensando de manera intencional en aquello que se ha perdonado. Hay un refrán que el mundo utiliza que dice: te perdono, pero no. Si así se supiera los versos de la Biblia. Perdono, pero no olvido. Mire, y hay gente que dice, no, ¿cómo va a ser si haces eso no perdonaste? Nosotros somos seres pensantes, nosotros no olvidamos, ¿verdad? Ahora, usted perdona y no olvida porque la mente que Dios le dio recuerda. Pero cuando nosotros traemos el recuerdo intencionalmente, cuando nosotros mismos voluntariamente decidimos pensar en la ofensa, ahí no estamos perdonando como realmente se debe, no estamos liberando. Cuando nosotros perdonamos a alguien una ofensa y el pensamiento llega solo, usted no puede evitar eso. Ya eso usted se lo tiene que poner en las manos al Señor y soltarlo otra vez. Pero la idea de liberar o perdonar es no traer esa memoria o ese dolor o esa situación intencionalmente a nuestra mente. Ese es uno de los aspectos del perdón, ¿verdad? El segundo es que perdonar no es algo que merezca al ofensor. Si se da cuenta, dice ahí que el perdón es un favor o una gracia, es decir, un regalo no merecido. Y quiero mencionar esto, ¿verdad?, porque a veces pensamos que merecemos ser perdonados. La realidad es que no. Ni el ofensor, a veces nos resulta fácil pensar, sí, él no merece que yo lo perdone, ella no merece que yo lo perdone. Pero recordemos que ni usted ni yo tampoco merecemos el perdón de Dios. Por eso el perdón tiene que ser una gracia, un favor, un regalo que se otorga. El modelo del perdón es Dios. Dios es el que nos da ese modelo de perdonar a los demás. Es un acto de gracia, implica, ¿verdad?, que aunque no lo merecemos, se nos da como un regalo. Otro aspecto del perdón es que perdonar no es ignorar y alejarse. Y esto es bien común aún dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando no debería ser. A veces pensamos que perdonar es, ok, yo ignoro lo que pasó, olvido lo que pasó, pero te olvido a ti también, ¿verdad? Y eso, aunque el mundo lo acepta como perdón, sí, te perdono, pero no quiero saber nada de ti. ¿Tú sabes pintar? Píntate para otro lugar. En Puerto Rico usamos esa expresión así. Pero ese no es el perdón bíblico, ¿verdad? Perdonar e ignorar a una persona como si no existiera. Desafortunadamente, si esa es la manera en que hemos perdonado, la palabra hoy nos va a mostrar que eso no es lo correcto. Lo que estamos haciendo es simplemente ignorando al hermano o pasando por alto la ofensa sin perdonar realmente. Ya que el objetivo de perdonar es restaurar una relación personal rota. Hay que buscar reparar esa relación afectada, y el ejemplo nuevamente de esto es Dios. Y claro, pueden surgir muchas preguntas, pero si la persona sigue, pero si esto o aquello. Bueno, la idea o el objetivo del perdón es restaurar la relación. Si la relación no se restaura,
no debe ser porque usted no intentó, porque como creyente nosotros tenemos que intentar buscar la restauración. El escritor de Hebreos, ya que el pastor estaba predicando de Hebreos, dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces no depende de usted. A veces usted quiere restaurar y la otra persona no. Si la otra persona no quiere, se lo dejamos al Señor. Pero nosotros debemos buscar los medios para restaurar esa relación. Y por último, otra de las cosas, ¿verdad? Ya que dice, ¿verdad? Que tiene un objetivo. Perdonar no es ser neutral. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando perdonamos, no es que, ok, ya no te odio, pero tampoco te amo. Eso no es perdón, ¿verdad? No, yo no lo odio, pero lo amas. Me gustan los frijoles charros. No me cambies el tema. Perdonar no es neutral, no es estar en un punto de no odio a la persona, pero tampoco la amo. No, el perdonar incluye amar y servir a quienes hemos perdonado. Amar y servir a quienes hemos perdonado. Y ya sé, esta clase no nos va a gustar a muchos, pero es la palabra del Señor y cuando nos dejamos moldear, experimentamos la verdadera felicidad y gozo que el Señor ofrece. Hay una cita de Thomas Watson, un puritano, que dice que el perdón consiste en abstenerse del deseo de venganza, borrar la ofensa del corazón y demostrarlo con hechos de amor. Esto básicamente incluye los aspectos de la definición que acabamos de leer. Eso es abstenerse del deseo de venganza, borrar la ofensa del corazón y demostrarlo con hechos. Realmente si fuera por nosotros nos gustaría quedarnos en borrar la ofensa y que después del corazón hubiese un punto en vez de una coma. Pero la realidad es que el perdón incluye demostrar con hechos de amor. Si ignoramos la ofensa y también ignoramos a la persona, el perdón está incompleto. Como creyentes, estamos llamados a imitar ¿a quién? Hoy hablaban, recordad a los pastores, imítenlo cuando son fieles. Pero sobre imitar a los pastores o a los líderes, estamos llamados a imitar a Dios. Mira lo que dice en Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. Está en la pantalla. Como hijos, sed pues imitadores de Dios. Si usted es creyente, usted está llamado a imitar a Dios. El verso empieza con la palabra sed y no es de tener sed de tomar. Sed es un mandato, debes ser. Sed es un imperativo, lo que quiere decir que no es opcional. Si eres un cristiano, te has arrepentido de tus pecados, has puesto tu fe en el Señor Jesucristo y en su obra redentora, entonces perdonar, o en este caso, imitar a Dios, no es una opción, es una obligación. Tenemos la obligación de imitar a Dios. Y ahora alguien preguntará, ¿pero podemos hacerlo perfectamente? Pues claro que la respuesta es ay, qué bueno que nadie dijo sí. Por supuesto que no. Pero ¿es eso una excusa para no hacerlo? No, es nuestro llamado y deber como creyentes imitar a Dios. Ahora, hablando del perdón, imagine por un momento que usted le confiesa su pecado a Dios y Él lo perdona, pero le deja a usted en el olvido. ¿Cómo se sentiría? ¿Se parece eso a Dios? ¿Vemos el carácter de Dios revelado así en las Escrituras? De hecho, el pasaje que acabamos de leer de Efesios capítulo 5, verso 1, continúa diciendo, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Cristo se entregó por nosotros, y si ha leído el capítulo Efesios, el capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. De hecho, la Biblia dice que nosotros éramos ¿qué de Dios? Enemigos. Sin embargo, ahí dice que Cristo se entregó, y el verso antes dice que imitemos a Dios.
Y por si acaso hay aquí algunos de alguna secta, Cristo es Dios. So, imitar a Cristo es imitar a Dios. Dios no solo nos perdonó, sino que se entregó a sí mismo en sacrificio de amor y servicio por nosotros, que éramos sus enemigos. Así que vamos a comenzar con el tema del perdón de lleno, comenzando con el titulito que tienen ahí debajo de definición, que dice que el perdón es un... Nos gustan los mandatos. El perdón es un mandato. Contrario a lo que a veces vemos o sentimos o se nos dice en este mundo, el perdón no es una emoción, aunque incluye las emociones. Más bien es un mandato divino, no de hombre, que debe cumplirse sin excepciones. Y esto incluye dentro del círculo familiar. Y en especial en la familia. Martín Lutero dijo acerca del perdón: el perdón es un mandato de Dios, y donde no hay perdón, no hay Dios. Y eso lo podemos ver en Primera de Juan. Dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano. ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve? Y el que hace eso, continúa diciendo Juan, que no conoce a Dios, no ha visto a Dios ni le conoce. Nosotros debemos recordar que el perdón es un mandato. Y si no perdonamos, realmente, a fin de cuentas, deberíamos evaluar nuestra condición y relación con Dios. Y lo vamos a ver en un rato. Podemos encontrar varios pasajes que muestran claramente el perdón, no como una opción, sino como un mandato. Y ya que nuestra base, ¿verdad?, nuestra fuente de la verdad es la palabra de Dios, esto no lo sacamos de un estudio de qué sé yo quién, esto lo sacamos de la palabra. Estos pasajes por aquí se los voy a leer rapidito, los que quieran anotar la fuente, pues ahí se la puse para que sea un poquito más fácil. Lucas 17, 3 al 4, dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Fíjense, no dice podrías perdonarle, o si quieres, trata de perdonarle. No, si se arrepiente, perdónale. Y si usted tiene la Biblia ahí, marque esta parte porque le va a encantar. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Wow. ¿Cuántos tienen ese verso marcado en su Biblia? No levanten la mano. Efesios capítulo 4, verso 32. Antes sed, otra vez el imperativo, el mandato. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Otro mandato. Unos a otros. Y fíjese, como Efesios habla del perdón, de imitar a Dios, aquí dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios permita que hoy salgamos de aquí deseosos de imitar a Dios en este sentido. Alguien dijo en una ocasión, no sé cuál fue, ni quién fue, pero que nosotros, no hay momento en el que nos parezcamos más a Cristo cuando perdonamos a los que nos ofenden. Y eso podría ser debatible, ¿verdad? Si esa es la manera en que nos parecemos más a Cristo, pero realmente es una gran verdad. Son pocos los que perdonan, especialmente a los que ofenden de verdad, a los que ofenden de frente, visiblemente, a los que ofenden de cerca, esas ofensas que nos quebrantan el corazón. Colosenses 3:13, soportándoos, otra palabra que nos encanta como creyentes, ¿verdad que sí? Amén. Soportándoos. Hoy vamos a hacer un poquito diferente. Mira que está sola, dígale, soportándoos. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y nuevamente, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero quiero que vea los últimos 3 versos conmigo, porque hay una condición aquí que está clara.
Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero mira lo que continúa diciendo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, y subraya eso, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Está claro eso? Hay que explicarlo. ¿Creemos en la seguridad de la salvación? Claro que sí. Que estamos seguros en Cristo. Pero cuando no perdonamos, ¿realmente estamos en Cristo? Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor tampoco nos perdonará a nosotros. Porque cuando no perdonamos, ni siquiera estamos entendiendo el regalo que Dios nos ofrece a nosotros. Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone. Y Lucas 6:37, perdonad y seréis perdonados. Y la oración, la queda la oración. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos. Cuando oramos no le decimos al Señor, Señor, perdónanos. Solamente perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo le pido, usted reflexione un poquito en las ofensas que han tenido contra usted y las veces que usted ha perdonado. ¿Cómo usted ha perdonado a esa persona? Lo que mencionamos anteriormente, ¿ignora la ofensa y también ignora a la persona? ¿Cómo ha sido el perdón que le ha otorgado a aquel que le ha ofendido? Ahora, note cómo usted perdona o cómo yo perdono, y entonces imagínese usted orándole al Señor, consciente de la manera que usted perdona, y le dice, Señor, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. ¿A usted le gustaría que el Señor le perdone de la misma manera que usted está perdonando a los que le han ofendido? Eso nos debe llevar a pensar, ¿verdad?, cómo estamos tratando a las personas que hemos ofendido y que pensamos que le hemos otorgado el perdón, o si tan siquiera se lo hemos otorgado. Aquí en estos versos, en esos últimos 3, Dios pone una condición para ofrecer perdón, ¿verdad? Y obviamente la salvación es por fe y por gracia. Pero cuando se habla del perdón, el Señor nos manda a imitarle y quiere que aquellos a quienes Él perdona vayan y hagan lo mismo. Quien nunca está dispuesto a perdonar no conoce el perdón ni conoce a Dios. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que siempre sea fácil. Ay, no, es que yo tengo una facilidad para perdonar. No, hay ofensas que se perdonan fáciles. Más, hay ofensas que uno dice, muchacho, ni te preocupes, yo ni sabía, ni me sentí ofendido. Pero cuando nos rompen el corazón, que nos bebemos las lágrimas, que nos duele, que vemos la persona y es como si nos echaran alcohol en la herida. Ahí realmente se hace difícil, pero porque sea difícil no lo vamos a hacer. Claro que hay momentos que es más difícil, hermano, otorgar el perdón, pero cuando nosotros meditamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, es imposible no entender, por lo menos no entender la responsabilidad que tenemos o el deber de también perdonar a otros. Meditar en la obra de Cristo y lo que Él hizo por nosotros nos debe llevar a otorgar el perdón a quienes han ofendido nuestras vidas. Juan Calvino, acerca del perdón, dijo, el perdón es un acto por el cual renunciamos a nuestras reclamaciones de justicia por amor a Dios y a la paz, mostrando que hemos entendido su gracia. Renunciamos a, no, es que yo no me voy a dejar pisotear. Yo crecí así, yo aprendí eso en el mundo. El mundo me enseñó eso, no te dejes pisotear. Y claro, como decimos, ¿verdad?, no es que usted se ponga debajo de los pies de nadie, ni que usted diga, tengo el letrero en la calle, oféndame, pegue contra mí que quiero perdonar. No. Pero a veces
nos enfocamos tanto en nosotros, hermano, tenemos el orgullo tan grande, aunque no lo queremos admitir, que cuando nos ofenden, olvídate, eso es como... Bueno, no puedo usar ninguna expresión aquí, pero... Cuando nos ofenden, eso es como si hubieran hecho lo más malo en nuestra vida. No, que yo eso no te lo voy a permitir. A mí tú no me trates así. Porque nos gusta defendernos. Sin embargo, mire, el que realmente podía decir eso, aquel que, mira, podía hacer así y desaparecer a todo el mundo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Él sí tenía razones para defenderse. Es más, y hablando de eso, hoy hablaban recordando al pastor MacArthur, y yo no sé cuántos de ustedes escucharon por muchos años algo que se habló en su contra, de algo que él había hecho, una decisión que había tomado en una disciplina eclesial. Bueno, resulta ser que salió un video hace poquito de un pastor explicando lo que había pasado sin dar detalles, sin mencionar la persona, ni lo que había sucedido. Y resulta ser que las acusaciones que le habían hecho eran falsas. Que el orden en el que habían contado las cosas estaba mal y parecía que el pastor y los ancianos, porque no era solamente MacArthur, que habían consentido en una disciplina cuando había abuso, etcétera, y que no habían considerado esas acciones o esas cosas que estaban pasando. Pues resulta ser que aún después de que se había dado la disciplina, fueron que surgieron y salieron a la luz esas cosas que estaban pasando, que ni la persona que fue disciplinada ni el board de ancianos sabían. Y si usted y yo me preguntan, guay, ¿por qué no dijeron eso antes? Y las palabras del pastor, porque los ancianos querían sacar un comunicado, porque no querían que la imagen del pastor se viera afectada. Pero él dijo, no, olvídate, si ustedes me defienden, se van a poner al mismo nivel de ellos. Dejen las cosas así, que a nosotros nos defiende el Señor. Mire, y realmente hace falta fe y hace falta valentía para nosotros no tomar la venganza en nuestras manos. Mire, ¿por qué te preocupas tanto de lo que piense la gente de ti? Claro, si es verdad, preocúpate. Pero ¿por qué te preocupa que la gente crea una mentira de ti? Es más, lo malo que la gente piense de ti no es tan malo como verdaderamente eres y yo soy. Nada de lo que diga la gente es tan cierto como realmente somos. Pero por gracia hemos sido perdonados. Mire, y quizás hay tiempo para hablar, quizás hay tiempo para explicar cosas. Cada caso es cada caso. Pero nosotros tenemos que aprender como el salmista. Mira, yo callé, guardé silencio y confío en el Señor. Cuando el Señor quiera, si Él quiere defender mi causa, yo clamo al Señor, Señor, sé tú defendiendo mi causa. Yo sigo adelante con el objetivo, porque a veces ocurren estas cosas, aún el mismo enemigo buscando distracciones para nosotros, para que nos enfoquemos aquí en yo, en mí. Pero cuando nosotros hacemos todas estas cosas a un lado y otorgamos el perdón, el Señor es glorificado. Vamos a seguir, porque esto parece un velorio aquí, callado. Aleluya. Quien no perdona a alguien no le puede amar. Y si no ama, no conoce ni ama a Dios. Si Dios nos manda a perdonar, debemos perdonar por amor y obediencia a Él. Primeramente, si realmente amo a Dios, debo perdonar, porque al perdonar demuestro que le amo y que agradezco lo que Él ha hecho por mí. Otra cosa, no perdonar es no obedecer a Dios. Y cuando no obedecemos a Dios, eso trae consecuencias negativas para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino también para los que nos rodean. Así que ya sabemos que el perdonar es un mandato, incluyendo la familia. Ahora vamos a ver el perdón en el hogar. Toda relación genera conflicto porque somos pecadores.
Pero necesitamos recibir y otorgar gracia constantemente, porque si no, ninguna relación podría sobrevivir. Ahora bien, perdonar a un particular o a una persona lejana, a un amigo o un enemigo, a veces resulta más fácil porque no compartimos el mismo techo con esas personas. Sin embargo, si hay un lugar donde nuestra fe y carácter son probados, es en el hogar. Es ahí donde aprendemos a desarrollar el amor, la paciencia, el soportarnos unos a otros, el servicio desinteresado y sí, también el perdón. Martín Lutero, Juan Calvino dijo, el perdón, ¿o no? Perdón, estoy aquí. Sí, Martín Lutero dijo en una ocasión, el hogar debe ser una escuela de paciencia, amor y perdón. Allí se aprende a sobrellevar las faltas y a perdonar como Cristo perdonó. Y mencionaba hace un momento que perdonar a un particular es fácil porque no le tenemos que ver la cara todos los días. Pero donde realmente demostramos el perdón, ¿verdad? El amor, el carácter del Señor en nuestras vidas es en el hogar. No hay otro lugar donde usted sea más probado. El matrimonio es maravilloso, pero no hay otra cosa que pruebe a una persona más que el matrimonio. Los hijos son maravillosos, pero no hay otros medios que utilice más el Señor para santificar a los padres que a los hijos. Y a los hijos, el Señor utiliza a los padres para santificarlos también. Pero hace falta perdón para que una familia permanezca unida y permanezca creciendo en la gracia del Señor. Si no hay perdón, se destruyen las relaciones. En la Biblia vemos varios ejemplos del perdón en el círculo familiar, aunque no veamos la frase específica, ¿verdad? Te perdono o los perdono o te perdoné. Aunque no veamos esa frase, vemos, ¿verdad?, que el perdón ocurre en varias ocasiones en círculos familiares en lo que es la Biblia. Había escrito varios aquí, pero realmente no los voy a hacer porque si no me va a tomar mucho tiempo. Aquí tenemos algunos versos, no sé, creo que se los puse ahí en el segundo tópico. Está el ejemplo de José y sus hermanos, ¿verdad? Cuando después de todo lo que le hicieron a José, no es que José era perfecto, pero muchas de las cosas que le hicieron pues no debían suceder, y menos de un familiar. Imagínense que sus hermanos, no sé qué le ha hecho un familiar de usted a usted, pero piensa en José. José sí tenía razones para vengarse de sus hermanos. Lo vendieron como esclavo. Le mintieron a su papá diciéndole que estaba muerto. Y ya desapareció. Pero nuevamente se reencuentran porque ya Dios tenía todo trazado. Y aunque José parece que se estaba vengando en algunas cositas que hizo, escondió, dejó preso a uno, ¿verdad? Pero lo que estaba era probando si realmente habían cambiado. Pero vemos cómo le dijo, mire, tranquilo. Sí, yo sé que ustedes me hicieron esto, aquello, pero fue el Señor el que me trajo aquí para salvar la vida de ustedes y de mucha gente. Y habían pasado más de 20 años. Y esos recuerdos estaban ahí. Pero José olvidó, José dejó ir. Y no solo eso, sino aún cuando la ofensa estaba, cuando ellos ni siquiera habían llegado, cuando ni siquiera se habían humillado por lo que habían hecho, José siguió sirviendo al Señor. Porque aunque el perdón se otorga, que lo vamos a ver más adelante, aunque el perdón la persona lo disfruta completamente cuando se le otorga, es decir, cuando la persona va en búsqueda de ese perdón, el creyente verdadero ya ha perdonado en su corazón antes de declarar el perdón por su boca. Por eso es capaz de seguir sirviendo a Dios y seguir sirviendo a esa persona que le ha ofendido, aun cuando no haya muestras ni signos de perdón o de arrepentimiento. Otro ejemplo es Esaú y Jacob. Ahí está el pasaje. Y David y Absalón. Vemos cómo Absalón quiso quitarle el trono al rey David. Sin embargo, aunque en ese caso el perdón parece que no fue completo, ¿verdad? Porque había desterrado prácticamente a Absalón, pero al final le permitió regresar. Aunque tuvo como un año que no lo quería ver, después lo vio. Pero son ejemplos de perdón, pero me quiero enfocar en uno
Si usted puede buscar su Biblia en Lucas capítulo 15. El tiempo que nos resta vamos a estar aquí. Como no hay servicio en la tarde, el pastor me dijo que podemos estar hasta las 3. Si hacía falta. Bueno, y como la clase es del perdón, yo sé que me van a perdonar. Ay, Señor. Para ponerles a prueba, porque ¿cómo vamos a probar si la clase están dando resultados? Aleluya. Esta es una parábola muy conocida. Le puse el título que tiene la parábola en la mayoría de la Biblia, aunque un mejor título sería El Padre que Perdona o El Padre Amoroso. Pero hablamos del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo. Es una parábola muy conmovedora y revela el corazón de Dios en el personaje del Padre, y es a quien debemos imitar. Pero aquí aparecen varios personajes que podríamos decir que encierran 3 categorías de ofensa o de ofendido o de perdón relacionado a perdón. Podríamos incluir otras más, pero me quiero enfocar en estas 3 obviamente porque no nos daría el tiempo. Pero vamos a ver 3 categorías. Una de ellas es el ofensor, que sería el hijo menor o el hijo pródigo. También está el ofendido, que es el segundo, que sería el padre. Y tercero, el afectado por la ofensa que ocurrió, que sería el hijo mayor. Y vamos a estar concentrándonos en esto. Usted puede estar en cualquiera de estos 3, ¿verdad? O en más de uno, o no sé si hasta en los 3. Pero vamos a verlo por separado y a ver un poquito lo que podemos aprender aquí. Obviamente esta parábola tiene mucho tesoro escondido, ¿verdad? Que podemos hablar, incluyendo que Jesús era el verdadero hermano mayor, que debía ir tras el hermano menor y buscarlo. Pero no vamos a hacer una exégesis como tal, sino vamos a ver, ¿verdad?, los aspectos del perdón que vemos en esta parábola. Vamos a comenzar con el primero, el hijo menor, el ofensor. Aunque no lo queramos admitir, tendemos a vernos como víctimas. Casi siempre que se habla de ofensa, me han ofendido tanto. Mis dedos no pueden contar las veces que me han ofendido. Es más, y yo he dicho esto antes también, ¿verdad? Pero hay algunas iglesias donde oran por la gente en los servicios. Y yo nunca escuché que por alguien orar y le dijeron, ¿qué mucho te has ofendido? No, casi siempre es que mucho te han ofendido y la gente bebiéndose las lágrimas. ¿Verdad? Ay, qué mucho te han dado. Qué vida dura has tenido. Y sí, mire hermano, no quitamos que hay gente que ha vivido cosas muy difíciles. Pero la realidad es que nosotros también ofendemos. Y no una, no 2, no 3, muchas veces. Mira lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 2. Porque algunos ofendemos. No, esta versión está mal. ¿Qué dice la versión de ustedes? ¿Porque qué? Porque todos ofendemos muchas veces. Porque todos. Y eso incluye a usted, me incluye a mí. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y no se enoje conmigo, eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor. Eso lo dijo Santiago, pero la palabra de Dios inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, así que esto es palabra de Dios. Todos ofendemos. Y usted debe decir amén, es verdad. No, pero yo no, yo soy el ofendido. ¿Cómo usted va a decir que yo ofendo? Todos ofendemos, hermano. Y por eso en algún momento, o muchas veces, porque si ofendemos muchas veces, pues muchas veces estamos en el papel del hijo pródigo. Aunque quizás no estemos haciendo las mismas cosas que hizo él. Pero en este caso el hijo pródigo es el ofensor. Verso 11 al 14, ahí en Lucas capítulo 15, dice, también dijo, esto es Jesús, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, ahí subrayo eso, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, y nos vamos a quedar hasta ahí. Aquí vemos varios pecados de parte del hijo y podríamos incluir muchos más, pero quiero concentrarme en algunos de ellos. Vemos que el hijo menor mostró orgullo, o odio, o rencor, o todos mezclados. Como sabemos, todavía en el día de hoy la herencia de los padres es algo que se le otorga a los hijos ¿cuándo? Cuando mueren. Sin embargo, este joven tuvo el atrevimiento, ¿verdad? El descaro de ir donde su padre y pedirle la parte de los bienes que le corresponde. En otras palabras, el hijo estaba deseando la muerte de su padre. Pidiéndole el dinero de la herencia, le estaba diciendo, muérete ya, para que pueda disfrutar lo que me corresponde. Y dice que el padre, ¿verdad?, le otorgó sus bienes y él los tomó, los guardó y se fue. Otro pecado que vemos aquí es la ingratitud. Dice que abandonó a su padre, se fue lejos a una región apartada, y esto no quiere decir que usted no se pueda mudar lejos de sus padres. Como hemos estado estudiando, ¿verdad?, la razón que nos vamos es para unir nuestra vida con el cónyuge, ¿verdad? Y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero en este caso no fue para unirse a ninguna mujer, ¿verdad? Ni para hacer una carrera, ni porque tenía algún compromiso en ese lugar, sino que se fue, ¿verdad?, a desperdiciar su vida en placeres de este mundo. Y otra cosa, mientras estaba lejos, otro pecado que hemos contra su padre, ¿verdad? Porque a pesar de todo era algo, un dinero que él no se había ganado, no lo había trabajado, fue un regalo de su padre, pero él lo administró de una mala manera. Dice que lo desperdició y lo malgastó en los placeres mundanos. Pecó contra su padre al deshonrarle, despreciarle y abandonarle. Y ahí nosotros nos hemos encontrado. Usted ponga el pecado que sea. Los hijos a veces le faltan el respeto a sus padres, ¿verdad? Le hablan como si fuera cualquier cosa. O le quieren dar las órdenes a los padres, en vez de acatar las órdenes de parte de ellos, deshonrándole. Y tantos ejemplos, ¿verdad? Que no quiero dar específico porque no sabe creer que estoy hablando de usted. Pero usted póngale cualquier pecado, de palabra, de hecho, traición. Usted sabe. ¿Qué pecado usted ha cometido contra su familiar? Y si usted vive solo, pues tenemos la familia de Cristo. Esto se aplica para todos nosotros, obviamente. Pero especificándonos en la familia del mismo techo, si no en la familia extendida, y si no tiene familia extendida, pues en la familia de la iglesia. ¿Qué pecado, si alguno, usted entiende que ha cometido contra su familiar? ¿De qué manera hemos deshonrado a nuestros familiares, a nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, padres? Pero hay algo hermoso en la vida de este ofensor. Y es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay algo hermoso que tuvo este ofensor, hermano, y es que él reconoció su error. Ah, claro, después que lo gastó todo. Bueno, no son las condiciones que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Ya para nosotros, no, si lo gastó todo, que se quede por allá. Por acá ni te asome. Si vuelves aquí, duerme con el perro. No, después que disfrutó el pecado. Pero gracias a Dios, mi hermano, a veces el Señor permite que nos revolcamos en el pecado de una manera tan asquerosa que nos demos cuenta que no hay nada bueno en lo que estamos haciendo. Cuando alguien toca a fondo y se da cuenta de la asquerosidad del pecado, puede responder como este hombre.
A pesar de que sí había pecado gravemente contra su padre, él reconoció su error. Verso 14 al 20. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se fue y arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros o trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Lo primero que hizo fue que reconoció su error. Y nosotros, hermanos, no debemos ser o creernos tan santos que ignoremos lo que estamos haciendo mal. A veces creemos que estamos haciendo las cosas tan bien y aún ofendiendo y dándonos cuenta, y a veces nos dicen nuestros errores y nosotros seguimos en nuestro orgullo y no queremos reconocer nuestro error. Pero para que el perdón se lleve a cabo, nosotros tenemos que reconocer nuestro error. Y este joven pues reconoció su error, pero no solo eso, también confesó arrepentido su pecado delante de Dios. Aunque no dice explícitamente que oró, podemos deducir que esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Por lo que nos dice la historia. Por lo que podemos decir que primero confesó su pecado a Dios. Dice: he pecado contra el cielo. Y la verdad es, hermano, que cualquier pecado que cometamos, incluyendo a un familiar, antes de ofender al familiar, primeramente estamos ofendiendo a Dios. Estamos pecando contra Dios. Por eso cuando hemos pecado, antes que nada debemos humillarnos delante de Dios y confesar nuestro pecado a Dios y buscar su perdón. Pero no solamente a Dios, porque así es fácil, ¿verdad? Hay veces que ofendemos a la gente y después decimos: Señor, perdóname porque ofendí a fulano. O porque ofendí a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi madre. Pero luego actuamos con el ofendido como si nada. ¿Cómo está? Le traemos un regalito, ¿verdad? Porque a veces pensamos que los regalos compran el perdón. No, hermano, a los hombres si nos llevan a comer se nos olvida las cosas, pero a la mujer usted le lleva un regalito, pero si no hay reconciliación primero, el regalito no lo ven bien. El joven confesó su pecado delante de Dios, pero también confesó su pecado a su padre. Se humilló y buscó el perdón de su padre. Verso 20 y 21 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, ¿ves? No se quedó solamente en pensamiento, porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero si no lo hacemos, no sirve de nada. Somos la persona que edifica su casa en la arena cuando escuchamos la palabra y no la ponemos por obra. No sirve de nada. Al cielo no entran los que obedecen, los que saben la palabra, sino los que la obedecen, los que la creen y la ponen por obra, porque esos son los que verdaderamente han creído en el Señor. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque no está la palabra perdóname expresada en esta oración, obviamente lo que él está haciendo es búsqueda de perdón. Padre, he pecado contra ti. Necesito que me perdones. Y tengo algunas preguntas de reflexión por ahí, y las voy a leer aunque no esté listo. Pastor, si me pregunta si está listo, aunque no esté listo, se las voy a leer. ¿Reconoces tus faltas cuando has ofendido a tu esposo, esposa, hijo, hija, padre, madre, primo, tío, abuelo, nieto, amigo? ¿Reconoces tus faltas? ¿Qué responsabilidad tienes delante de Dios cuando ofendes a un familiar?
¿Puedes ver cómo el hijo menor muestra un ejemplo a seguir cuando hemos ofendido y hemos reconocido nuestro error? ¿Cómo podemos aplicar esto? Como creyentes, hermanos, cuando ofendemos debemos confesar nuestro pecado primeramente a Dios y pedirle perdón, ya que Él es el ofendido antes que el mismo ofendido o la persona ofendida. Pero también como creyentes, cuando ofendemos debemos confesar nuestro pecado a la persona ofendida y pedirle perdón. Y el pastor ha hablado muchas veces de esto, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos cuál es la ofensa. Hay veces que no sabemos cuál es la ofensa, pero nos damos cuenta que hemos ofendido por la manera como actúa la otra persona. En esa ocasión, pues sí, no sabemos qué. Es razonable decir, ¿qué hice, verdad? Perdóname si te ofendí. Pero cuando hay un pecado específico, y tú lo has reconocido, no vaya generalizando, perdóname si te ofendí. Porque si sabe que ofendió, pida perdón, pero confiese su pecado. Perdóname por pedirte la herencia. Perdóname por haberme ido y malgastado en placeres de este mundo. Y ahí usted le pone lo que debería decir usted. También una vez que nosotros reconocemos nuestro pecado, nos enseña el hijo pródigo que debemos resolverlo rápido. Cuando reconocemos el pecado no debemos dejarlo durmiendo ahí. Ay, sé que tengo que hacer esto, pero bueno, cuando aparezca el tiempo. Cuando el Señor me haga sentir. Mire, si esto fuera por sentir, nadie perdonaría. Menos cuando una ofensa grave. No queremos perdonar. Esto no se trata de sentir, esto se trata de obedecer. Por eso no es que las emociones no estén envueltas, pero las emociones deben estar sujetadas a la palabra. Y si la palabra nos dice algo, usted no tiene que esperar sentir algo para hacer, tiene que obedecer. Y el Señor es el que va a poner las cosas en su lugar. Pero hay otra persona, aquí queremos caer todos casi siempre, ¿verdad? Pero sí, a veces estamos aquí también. La segunda categoría es los ofendidos, el ofendido, en este caso el padre. El padre que representa a Dios nos muestra cómo responder ante la ofensa. Que vamos a leer de nuevo del verso 20 al 24 de Lucas 15. Y levantándose vino a su padre, el hijo pródigo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos. Fíjese, dice becerro gordo y matarlo corrido, ahí no tiene coma, ahí no está diciendo matar al hijo, es matar al becerro. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aunque el padre aquí fue el ofendido, vemos varios aspectos que nosotros debemos imitar. Primero, el padre que fue ofendido y el hijo se fue, dice que el padre lo esperó. No le olvidó, no le ignoró, y podríamos añadir, no dejó de orar por él ni de buscarle. Nosotros de la misma manera, cuando se nos ha ofendido, aunque el dolor, claro, nadie quiere vivir en un dolor perpetuo. Y cuando hay un dolor, nadie quiere que le sigan tocando la misma herida. Pero nosotros descansamos en nuestro Salvador. Nuestra paz, nuestro gozo, nuestra satisfacción está en Cristo. Y cuando nosotros encontramos nuestra satisfacción en Cristo, aun cuando estamos siendo heridos por un particular, y en este caso por un familiar, nosotros todavía tenemos razones para gozarnos y darle gracias a Dios. Claro, no nos regocijamos en la situación, pero nos regocijamos en Cristo en medio de la situación. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando nuestra satisfacción es Cristo,
nosotros podemos seguir esperando al ofendido. Podemos seguir buscándolo. Podamos seguir orando por él o por ella. Otra cosa que hizo fue que al verlo fue movido a misericordia. Hermano, y esto es algo que nosotros tenemos que aprender de Dios y aplicarlo cada día. Cuando nosotros vemos al que nos ofende, ¿qué nosotros estamos viendo? Muchos ven a quien ofende y realmente ven una pelota de béisbol al que se le puede dar un batazo. Otros ven algo horrible que no quieren que esté cerca. Pero mire lo que vio el padre. Cuando el padre vio al hijo que lo ofendió, al hijo que deseó que estuviese muerto, al hijo que se fue y no le importó escribir ni llamar. Estaba esperándolo y al verlo, claro, ahí estaba el ofensor, pero el padre no vio al ofensor, ni al traidor, ni al malagradecido. El padre vio a su hijo necesitado de perdón, necesitado de restauración. ¿Ves así a tu familiar cuando te ofende? A una persona que necesita perdón, una persona que necesita ser restaurada. Cuando miras al que te ofendió, ¿qué ves? Ves a una persona que al igual que tú necesita de la gracia de Dios y de su misericordia. Pero no solo eso, el padre también no solo esperó que él llegara, y puse la aclaración ahí porque el primer punto dice que lo esperó, pero cuando lo vio no se quedó quieto, estático. No dijo que venga humillado y me lave los pies con sus lágrimas. Yo no sé usted, pero yo he escuchado gente así. Es más, yo he escuchado predicadores que le dicen a la gente, Dios lo va a traer. Lo va a traer humillado. Y todos lo van a ver. Y Dios te va a poner en alto a ti. Mira, aquí el único que tiene que estar en alto es Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Que Cristo sea exaltado. Que mi nombre muera, como dijo el puritano, si el nombre de Cristo es perpetuado. No, él no esperó, él no dijo, aquí llego, vamos a ver cómo va a actuar. Que me diga algo. Mira, a veces tenemos la metralleta de la lengua preparada con las palabras. Si me dice esto, estas son las palabras. Si me responde esto, si me habla de esta manera. Ahora, si me habla así, pues entonces quizás. Pero no, este no es el Padre, este no es Dios. Mire, Dios tiene muchas cosas que decir de nosotros. Pero ese no es el Señor que nosotros servimos. El Padre corrió hacia Él. ¿Y por qué a veces nosotros, hermanos, tenemos que esperar tanto que llegue el ofensor hacia nosotros a pedirnos perdón? Si el amor que Dios nos ha mostrado es tan grande y tan evidente que nos debe impulsar a nosotros a ir donde el ofensor y amarle, abrazarle, servirle. Y es que a veces tenemos un concepto de nosotros demasiado elevado. Si bien es cierto que sería ideal que el ofensor llegara humillado y se arrepintiera y confesara toda su ofensa, la palabra nos enseña otra cosa, hermano. Debemos aprender del Padre que no esperó, sino que se adelantó al encuentro. ¿Qué estamos haciendo para procurar que ese perdón, esa reconciliación se lleve a cabo? Él se apresuró a la restauración aún siendo el ofendido. Y esto me recuerda a lo que dice en Mateo. No lo puse por aquí. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, enseñaba Jesús, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas o acuerdas
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Recuerda usted, hermano, que cuando nosotros no hemos perdonado, nuestro servicio para el Señor no es aceptado como olor grato. Usted puede predicar la mejor predicación de su vida, puede evangelizarle a la mayor cantidad de personas, pero si tiene algo contra alguien y no ha hecho nada para resolverlo, no procura ofrecer ese perdón, esa ofrenda el Señor no la recibe con gozo. Y nota lo que dice este verso. Aquí no está diciendo si usted ofendió a alguien, vaya y reconcíliese. Jesús es radical. Eso sería lo más fácil, ¿verdad? Y lo más lógico. Si alguien ofendió, vaya y reconcíliese. No, pero aquí dice, si te acuerdas cuando estés presentando tu ofrenda, cuando estés sirviendo al Señor, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, eso quiere decir, si te acuerdas que alguien ha pecado contra ti, deja tu ofrenda ahí y vete y reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y no me voy a hacer el super espiritual. Este es uno de los versos que puede ser más difícil de aplicar de la Biblia. Y esto es exactamente lo que el Padre hizo con su Hijo. Él no esperó que viniera a pedir perdón. Él corrió y lo abrazó. Lo otro que hizo, lloró, le abrazó y le besó. El perdón fue demostrado con amor. El amor se demuestra. El perdón no es frío ni distante. Y lo vemos en el ejemplo del Padre. El perdón se demuestra. Lo abrazó, lo besó. Estoy aquí contigo. Sigo siendo tu padre, sigue siendo tu hermano, sigo siendo tu hijo. Quinto, el Padre le sirvió. ¿Qué? El Padre mostró su perdón sirviendo a quien le había ofendido. Y ahí está otra vez. Llamó a su siervo, tráigale ropa, tráigale anillo, busquen el becerro, cocinen, vamos a hacer fiesta. Le sirvió. Y sexto, aunque podemos sacar muchas otras cosas, que esto yo creo que es algo muy importante que nosotros debemos imitar, que a veces estamos bien faltos de practicar este último punto que quiero mencionar. Y es que el Padre animó a otro a hacer lo mismo que él hizo, a perdonar. Yo no sé, pero el mundo obviamente no tiene la mente de Cristo, y cuando nosotros perdonamos o hacemos el intento de perdonar a aquellos que ni siquiera se preocupan por arrepentirse, el mundo nos llama tontos. ¿Pero por qué haces eso? Qué ridículo. No perdones nada, allá que se pudra. No. Pero no solamente perdonamos, el creyente verdadero no solamente perdona, sino que anima a los demás a perdonar también. Mira lo que hizo el Padre en el verso 28. Cuando fue a buscar a su hermano mayor o al hijo mayor, le dijo, dice que le rogaba que entrase. Entra, mi hijo. Vamos a celebrar el regreso de tu hermano. Y en el verso 32 dice, es que era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y es que a veces, hermano, cuando hay una ofensa, como vamos a ver en el último ejemplo de las 3 tipos de personas que hay en la familia, cuando hay ofensas en la familia no solamente se afecta al ofendido ni al ofensor, hay terceros que también se ofenden. Pero ellos también necesitan unirse al perdón. Y cuando nosotros sembramos cizaña en los demás, en vez de procurar, hey, esto está pasando, nos están ofendiendo, me están haciendo esto, estoy procurando esto, pero debemos perdonar. Nuestro deber es amar como Cristo ama. Nuestro deber es imitar a Dios.
Cuando hemos perdonado a un familiar que nos ofende, debemos animar a otros a hacer lo mismo. Y esto es lo que vemos también en 2 Corintios capítulo 2. En la primera carta de Corintios, Pablo le dice, mira, hay pecado entre ustedes que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Saquen a ese perverso para que se arrepienta. Y en la segunda carta, o sería la tercera, que es la segunda de nosotros, dice, oye, miren, si ya lo perdoné, perdónenlo ustedes también. Y ese es el deber nuestro, mira, si ya lo perdonó, perdónalo tú también. Ese es el deber nuestro, perdonar a los que han ofendido. Y a veces es difícil, a veces es más fácil perdonar al que me ofende a mí, pero no al que ofende a alguien que yo amo. Al que ofende a mi esposa, a mi hija. Pero nuestro deber es perdonar y animar a otros a que hagan lo mismo. Y se me está acabando el tiempo. Bueno, el pastor terminó a las 1:30, vamos hasta que salga gente de ahí. Y una pregunta de reflexión. ¿Recuerdas cuando eres ofendido que tú también ofendes? ¿Cómo cambia eso tu manera de ver al ofensor? Si te han ofendido, ¿estás esperando que la otra persona busque el perdón para perdonar o estás haciendo algo para otorgar ese perdón? Recuerda que el ejemplo de Dios reflejado en el Padre de esta parábola busca otorgar misericordia y gracia a otros, igual que la gracia que te ha sido otorgada por Dios. Y quizás algunos tengan esta pregunta, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a un familiar? Buena pregunta. Mateo 18, 21 al 22. Pedro le dijo, Señor, pero ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto quiere decir que debemos estar prestos a perdonar siempre. Ahí en sus hojitas, en la parte de arriba, hay una cita de John Flavel que dice, el que no perdona a otros rompe el puente por el cual él mismo debe pasar, porque todo hombre necesita ser perdonado. Recordemos, hermanos, que aunque el ofensor participa de la completa bendición del perdón cuando lo pide, como creyentes ya debemos haber perdonado en nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Si se hace difícil, ora, pídele a Dios, pero hay que perdonar. Y por último, rapidito, el tercero, el afectado. Está el ofendido, aunque el afectado también ha sido ofendido indirectamente. El hermano mayor. Y lo único que quiero ver del hermano mayor es la respuesta a la ofensa de su hermano menor contra su padre. Aunque la ofensa no fue directamente contra él, el hermano mayor también fue afectado. Y esta es la cruda verdad del pecado, hermanos. Y es que el pecado no solo afecta a la persona que lo comete, sino también a los que le rodean. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero parte de eso, Éxodo 25. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y aunque algunos malinterpretan este pasaje, ¿verdad?, como si fueran maldiciones generacionales, aquí simplemente lo que está hablando no es que Dios castiga a los hijos por el pecado de los padres, porque en otro pasaje claramente Dios dice que los hijos no llevarán el castigo del pecado de sus padres, sino que cada cual por su pecado morirá. Lo que está diciendo ahí es que el pecado de un padre puede hacer que los hijos continúen con ese pecado. Y si los hijos continúan con ese pecado, claramente van a seguir recibiendo el castigo de Dios, porque están continuando en la misma desobediencia. Y aunque cada uno es responsable de su propio pecado, las consecuencias pueden afectar a las siguientes generaciones.
como sucedió en este caso. El pecado fue contra el padre, pero el hermano fue afectado. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, verso 25, y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó mucho y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo empezó a quejarse, ¿verdad? Yo estoy aquí, no me has dado nada. Bueno, pero el padre le dijo, ¿verdad?, que todo era de él. Si él lo pedía, era suyo. Pero no me quiero enfocar en esa última parte, sino que aquí el hermano mayor no tenía conciencia de la gracia que su padre le estaba mostrando a él a diario. Lo que le llevó a enfocarse en la ofensa de su hermano y nada más. Él se olvidó que aún lo que él estaba recibiendo del padre era de gracia. Era pura gracia. Y dice el puritano Richard Baxter: no permitáis que las ofensas pequeñas crezcan hasta convertirse en resentimientos grandes. Perdona con prontitud en el hogar, donde la paz debe morar siempre. Mire, yo no sé si usted ha escuchado esta expresión, pero cuando hay veces que personas cuando ofenden, los que otorgan el perdón dicen: te perdono, pero esta es la última vez. Si haces algo más, ya se acabó. Mire, hermano, póngase a pensar en lo ilógico de eso. Imagínese que usted vaya a Dios: Señor, perdóname lo que hice hoy. Es la última vez. Si el Señor nos dice que es la última vez, usted ya dése cuenta que ya está en el infierno. Porque somos pecadores, hermano. Usted le puede decir eso cuando esté antes de morir. Es la última vez. Y ahí se murió. Porque vamos a seguir cometiendo errores. Claro, no es para que esté cometiendo el mismo error siempre. Pero usted no puede dar una sentencia así porque es imposible. Usted está viviendo con otro pecador o pecadora o pecadores en la familia. Por eso no debemos permitir que las ofensas pequeñas se sigan acumulando, no. Hay una ofensa, perdónala de inmediato. No esperes que crezca. Pues, olvídate. Deja que haga otra para que tú veas. Nos vamos llenando como una olla de presión hasta que... hasta que hay que llamar a los bomberos. Una preguntita de reflexión ya para ir terminando. ¿Estás perdonando a aquellos que que ofenden a quienes amas? En este caso, como el afectado. ¿Has perdonado o perdonas a aquellos que han ofendido a otros seres queridos? ¿Qué impide que perdones a aquellos que ofenden? La respuesta es nuestro pecado, obviamente. Diferentes nombres, pero al fin de cuentas es el pecado que nos impide. ¿Crees que hay cosas que Dios no perdone? Bueno, la Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que a fin de cuentas es rechazar a Cristo aún viendo su luz. Dios no va a perdonar la incredulidad, porque cuando mueras incrédulo no hay otra oportunidad. ¿Pero habrá algo que Dios no perdone? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pero por qué tanto silencio? ¿Habrá algo que Dios no perdone? Y claro, además de la incredulidad, como dijimos ya. Entonces, ¿por qué pones condiciones para perdonar a otro? En Puerto Rico dirían: échate benguey, sóbate. ¿Por qué ponemos condiciones, hermano, para perdonar a otro? Debemos recordar constantemente la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros, además de las muchas ofensas que cometemos, y que nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo, nos perdona al confesarle arrepentidos. Así también debemos perdonar a los que nos ofenden. Amén. No sé si tenga alguna pregunta, pero ya es tardecito, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor que nos ayude a poner esto en práctica.
Sé que no es fácil, hermano, estos temas, pero es algo que el Señor nos manda a hacer, porque al hacerlo estamos imitando a Dios.